A ver, ¿cómo es posible que un país con más reservas de petróleo que la mismísima Arabia Saudita termine sufriendo uno de los colapsos económicos más brutales de la historia moderna? Esa es la gran paradoja que vamos a desentrañar hoy, la de Venezuela, su increíble auge, su caída catastrófica y la apuesta, a todo o nada, que está haciendo ahora mismo para cambiar su destino. Miren, este gráfico es básicamente la historia de una montaña rusa económica. Vemos un pico altísimo, de esos que dan vértigo, y luego un abismo que parece no tener fin. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo se llegó tan bajo? Y quizá la más importante ahora, ese pequeño repunte al final, ¿es una esperanza real o es solo una ilusión? Bueno, para entender esto, tenemos que irnos al principio. Vamos a sumergirnos en esa época de vacas gordas, de la bonanza petrolera, y a ver qué decisiones se tomaron que, sin que muchos se dieran cuenta, estaban poniendo los cimientos para el desastre que vendría después. Imagínense esto. Año 2012. La economía de Venezuela era una fiesta total, y el DJ de esa fiesta era el precio del petróleo, que llegó a los $100 por barril. ¡$100! El país literalmente nadaba en dinero, financiando una prosperidad que, en ese momento, parecía que nunca se iba a acabar. Pero claro, mientras la fiesta estaba en su apogeo, por debajo se estaban plantando las semillas de la crisis. Políticas como las expropiaciones masivas y, sobre todo, un control de cambio súper estricto llamado CADIVI, que básicamente le daba al gobierno el poder absoluto de decidir quién tenía acceso a dólares y quién no, empezaron a asfixiar a las empresas privadas. Poco a poco todo, absolutamente todo, pasó a depender del Estado y, por lo tanto, del petróleo. Y entonces se desató la tormenta perfecta. Tras la muerte de Chávez en 2013, llega la incertidumbre política. Justo un año después, en 2014, ¡pum!, los precios del petróleo se desploman a nivel mundial. De repente, ese castillo de naipes que dependía por completo del crudo comenzó a temblar violentamente. Y aquí es donde tenemos que detenernos, porque esto es lo que de verdad importa. ¿Cómo afectó a la gente? La famosa ley de precios justos, lejos de ayudar, lo que hizo fue que producir se volviera imposible, provocando una escasez brutal. Para el ciudadano de a pie, la vida se convirtió en una odisea diaria para encontrar comida, medicinas, lo básico, mientras la hiperinflación convertía sus ahorros en polvo de un día para otro. Esa lucha diaria tiene un número, y es una cifra que hiela la sangre. La magnitud del colapso es difícil de procesar. Para el 2019, entre las sanciones internacionales y los problemas internos, la economía venezolana prácticamente se había desvanecido. El Producto Interno Bruto se redujo un 80%. Es casi como si el 80% del país, económicamente hablando, hubiera desaparecido. Hay una frase que lo resume todo, y es esta. Lo que vivió Venezuela fue, en términos económicos, el equivalente a una guerra devastadora, pero sin que se disparara una sola bala, un colapso sin precedentes que marcó el punto más profundo del abismo. Pero justo ahí, en el fondo, cuando parecía que ya no había salida, la estrategia dio un vuelco. El gobierno, en un claro intento por sobrevivir, dejó a un lado la ideología pura y dura y adoptó un enfoque mucho más práctico. Vamos a ver cómo fue ese giro inesperado. La nueva estrategia, liderada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, fue muy clara. Para poder seguir a flote, había que abrir la economía, aunque eso significara contradecir todo el discurso de los años anteriores. El pragmatismo le ganó la partida al dogma. El objetivo ya no era ideológico, era simplemente atraer la inversión que fuera necesaria para sobrevivir. Y este pragmatismo se vio en acciones que, años atrás, habrían sido impensables. Se le abrió la puerta de nuevo a la gigante estadounidense Chevron. Se empezaron a permitir canjes de petróleo por deuda y se firmaron acuerdos con pesos pesados de Europa y la India como Repsol y Reliance. Fue, en toda regla, un giro de 180 grados. El objetivo inmediato de estas nuevas alianzas es muy concreto. Primero, estabilizar y después aumentar la producción de petróleo, que sigue siendo el corazón de la economía. La meta es pasar de los 900,000 barriles diarios que se producen hoy a 1.2 millones para finales de 2025. Es el primer paso para poder respirar. Pero ojo, porque la gran apuesta de Venezuela no se queda solo en el petróleo. Ahora la mira está puesta en la increíble riqueza mineral que yace bajo tierra.
Una apuesta de altísimo riesgo que va a definir el futuro del país en las próximas décadas. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Miren estos números. En papel, la riqueza de Venezuela es de otra dimensión. Tiene más reservas de crudo probadas que Arabia Saudita. ¡Más! Y si hablamos de oro por habitante, tiene más que una superpotencia como Rusia. O sea, el potencial es, y siempre ha sido, simplemente inmenso. Y no es solo petróleo y oro. El famoso arco minero del Orinoco es una especie de cofre del tesoro gigante. Contiene minerales súper estratégicos como el coltán, que es vital para nuestros celulares, diamantes e incluso torio, que algunos dicen es el combustible nuclear del futuro. El potencial es de verdad descomunal. Y esto, amigos, nos lleva al nudo central de todo el asunto, a la gran paradoja venezolana. Por un lado, una riqueza subterránea de clase mundial, y por el otro, una infraestructura en la superficie que está literalmente en ruinas. El sistema eléctrico, las refinerías, todo opera a duras penas, a un 30% de su capacidad. Es como tener un tesoro enterrado, pero no tener pala para sacarlo. Y así llegamos al día de hoy. Venezuela está viviendo una especie de rebote, una mejora que se siente en algunas partes, pero la gran pregunta es, ¿esto es el comienzo de una recuperación de verdad o es solo una ilusión pasajera? Si volvemos a nuestro gráfico del principio, ahora entendemos mucho mejor esa pequeña subida al final, que la provocó, principalmente una dolarización que surgió desde la gente, que empezó a usar el dólar en la calle para protegerse. Eso, junto con nuevas zonas económicas para atraer capital, logró frenar la caída libre, pero de ahí a una normalidad real todavía queda un camino larguísimo. Y cerramos con la única pregunta que, al final del día, realmente importa. Ya no se trata de cuántos barriles de petróleo o toneladas de oro hay bajo tierra. La cuestión es si esta nueva estrategia pragmática va a lograr que algo de toda esa inmensa riqueza llegue por fin al bolsillo del ciudadano. Venezuela está apostando su futuro a que esta vez la historia será diferente. El tiempo dirá si tienen razón.